Televidentes, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de Sentir con la Iglesia, el programa donde estamos hablando de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Hoy me encuentro con dos invitados que repiten acá en el programa y que son de la parroquia La Inmaculada Concepción de nuestro municipio. Ellos son el padre Uriel Ospina y el coordinador precisamente de nuestro programa, el presbítero Jesús Antonio Agudelo. Bienvenidos nuevamente. Entremos de una vez en materia porque tenemos que abordar este tema hoy para cerrar la primera parte de esta Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Todos los temas que hemos abordado hasta ahora, que son dignidad de la persona humana, la comunidad humana y el sentido de la actividad del hombre, son el fundamento de la relación iglesia-mundo y base para el diálogo mutuo. Así lo expresa dicha Constitución Pastoral. La iglesia existe, vive y actúa en el mundo. Según esto, entonces, padres, ¿qué o quién es la iglesia? La iglesia es un conglomerado humano. La Gaudium et Spes hace referencia para seres humanos. Y el comportamiento de ese ser humano es lo que nos quiere abarcar todo el Concilio Vaticano II, para que la iglesia siga siendo una guía, siga siendo un centro y siga siendo luz, es para los hombres, para el ser humano. Podríamos decir, como dice también el mismo Concilio Vaticano II en otras constituciones, por ejemplo la Lumen Gentium. La iglesia es el llamado de Dios a todos los hombres para la salvación. O sea, que cuando hablamos de la misión de la iglesia, estamos hablando de que la iglesia tiene como fin, como obra principal, la salvación de todos los hombres. Es una convocatoria que Dios hace, es la expresión de la voluntad salvífica de Dios, que la expresa a través de la iglesia. Decir que la misión de la iglesia es salvar a los hombres, es la misión propia que refleja lo que es la esencia misma de la iglesia. Bueno, además de la salvación, la misma Constitución Pastoral Gaudium et Spes dice que la iglesia tiene una finalidad escatológica, es decir, relacionada con las realidades últimas de la existencia. Padre Uriel, ¿cómo podemos explicar esto? Ya el padre Jesús Antonio está diciendo de que la iglesia, su misión es salvar. La misión escatológica es esa, llegar hasta Dios, llevar al ser humano hasta Dios. La misión escatológica es con una mira hacia futuro, pero siempre viviendo desde el presente. Porque muchas veces el ser humano se queda viviendo un presente, pero sin ese ascenso a Dios. Se queda solamente planeando, pero sin dar hacia dónde apunta los planes que hace, o en fin, el ser humano. La misión escatológica es la salvación, es de todos, llegar a salvar la humanidad entera. No una parte, sino que la iglesia tiene que ser, lo que decía ahora el padre Jesús Antonio, la Lumen Gentium, la luz de la gente. Dios vino a salvar, fue a su propia criatura, a su propia creación. Ese es el sentido propiamente de esta misión eclesial escatológica. Padre Jesús Antonio, podríamos decir entonces que una finalidad que tiene la iglesia también es entonces darle sentido a la vida humana, como trascendencia también, digamos, a la vida y a la muerte. Muy bien, perfecto. La iglesia como sacramento de salvación, como la llaman los teólogos, sacramento de salvación. La iglesia tiene como fin su obra de hacer que los hombres lleguen al fin para el cual fueron creados. Y esa misión de la iglesia, destinada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que la iglesia se propone en medio de la gente. La iglesia lleva a cada ser humano
esa misión salvadora que viene de Dios. Y por eso es muy importante para ver esta misión que tiene la iglesia, de misión salvadora, ver el origen de la iglesia. Porque el origen de la iglesia expresa lo que ella tiene que hacer entre la gente, entre la familia humana. Y por eso decimos con el Concilio Vaticano II, la iglesia es iniciativa del Padre, es realizada, iniciada por Cristo y continuada en el mundo por la obra del Espíritu Santo. O sea, que la iglesia es obra de Dios. La iglesia no es una obra simplemente de los hombres. Como decía el padre Uriel al principio, la iglesia está integrada por hombres, llamada por Dios a cada hombre. Pero la iglesia es la obra de Dios, el llamado de Dios para salvar a toda la humanidad. Y esa salvación viene de Dios. Por consiguiente, cuando Dios inicia la iglesia, está pensando en la salvación, está pensando en esa visión escatológica, esa llegada del Señor. Jesucristo es la plenitud de los tiempos, el alfa y la omega. La misión de la iglesia es escatológica, como decía el padre Uriel, es que la iglesia lleva al hombre a ese fin último, salvar a los hombres. Y la venida de Cristo, la venida escatológica de Cristo, es el juicio final para todos los hombres, va a ser esa entrega de la iglesia a Dios con la salvación de todos. El fin de la iglesia es la salvación. El origen de la iglesia no es simplemente un origen humano. La iglesia, como hemos visto en estos temas anteriores, la iglesia está con los hombres, vive con los hombres, camina con la gente, está en medio de la gente, pero su misión es salvadora. Dice la Gaudium también que la iglesia es entidad social visible, a la vez es comunidad religiosa. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud entre ambos conceptos? ¿Cómo explicarlos? La iglesia está dentro de los hombres. La iglesia vive lo que siente el hombre. La iglesia padece lo que padece el hombre. En ese sentido, la iglesia tiene una función social en la gente, pero a la vez es trascendente, es religiosa. El mensaje central de la iglesia es el mensaje de Cristo, que lo dejó en el Evangelio. No podemos seguir a Cristo sin la iglesia. Hoy hay mucha gente que dice que no se necesita la iglesia, que la obra de la iglesia, la misión de la iglesia ya es anacrónica, que basta seguir a Cristo. Un error. Pablo VI lo dice muy claro. No podemos seguir a Cristo sin la iglesia. Benedicto XVI dice, una iglesia, un Cristo sin iglesia es un Cristo etéreo, abstracto. Un Cristo sin la iglesia es un Cristo desencarnado. ¿Por qué? Porque la iglesia es, en palabras de San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Cada uno de nosotros hace parte de ese gran cuerpo. Somos miembros vivos. Por consiguiente, vivir la iglesia en sus dimensiones sociales, humanas, culturales, teológicas, espirituales. Vivir la iglesia, creer en la iglesia, es vivir a Cristo, es seguir a Cristo. Y por eso hoy viene a veces ese problema, que no se necesitan sacramentos, no se necesita la palabra de Dios, no se necesita la oración, no necesita nada de eso. Basta con creer a Cristo. Ese Cristo sin la iglesia es el Cristo desencarnado, etéreo, abstracto.
que no nos compromete en nada. Creo que entonces vamos entendiendo hasta el momento que la Iglesia tiene básicamente dos misiones. Una, en un sentido más espiritual, más religioso, que es de cierto modo darle trascendencia a la vida misma. Y en un sentido, digamos, más social, podría ser hablar de derechos humanos, por ejemplo. Pero entonces dice la Gaudium que la Iglesia proclama los derechos humanos con un sentido evangélico, no con falsas autonomías. ¿Qué es esto de falsas autonomías? ¿Y cómo así que derechos humanos con sentido evangélico, Padre Uriel? La salvación del hombre no es solamente una visión, digamos, espiritual. O sea, se hará después de lo que es el paso de este mundo a lo que es esa vida que nosotros esperamos, que es la vida de eternidad. No, digámoslo así, la Iglesia está llamada a salvar al hombre en una forma total. Tiene que salvarlo desde esta tierra, lo tiene que empezar a salvar y tiene que entrar a todos los estamentos sociales del ser humano. Es para encaminarlo, para iluminar su paso por esta tierra y hacerle sentir que el mensaje de Cristo es un mensaje salvador, tanto para la vida terrena como para la vida de eternidad. Si nosotros esperamos a que se nos acabe la vida para gozar de salvación, estamos pasando por esta tierra, estamos pasando sin hacer nada. ¿Por qué? Porque solamente nos quedamos en una misión solamente humana. Y la misión de la Iglesia es salvar al hombre en una forma integral. Salva su cuerpo, salva su alma. Salva la historia humana, la que hace el hombre en este mundo. Pero esa historia humana tiene que estar iluminada por el Evangelio. ¿Para qué? Para agradarle a su Creador. Y el Creador sigue siendo Dios. Así lo nieguen muchos a través de lo de la evolución y de todo lo que hay en cuanto a esta materia. Pero sigue siendo una misión que es integral. Por eso entonces nosotros no nos podemos desviar de tantas cosas, ni podemos comer tanta filosofía y tanta doctrina existencialista en este momento. Pablo VI decía acerca de lo que dice el padre Uriel: hay que salvar a todo el hombre y a todos los hombres. La salvación del hombre abarca todo, como decía el padre, lo interior y lo exterior, lo espiritual y lo material. Desde que empieza el hombre a nacer, a tomar conciencia, el hombre empieza a realizarse en su misión total, en su realidad. Y esa realidad total es espíritu y cuerpo. Es una misión integral. Por lo tanto, eso también quiere decir que la formación del hombre, la formación espiritual del hombre es integral. A veces nosotros separamos que el espíritu está allí y la materia está a este otro lado. Es todo el hombre. En la medida en que el hombre está creciendo, el hombre se está realizando totalmente, integralmente. Hablando en un momento así como esporádico, es un error grande prohibirle a un país la formación religiosa. Es un error, porque eso va contra la formación del hombre. La religión es parte vital de lo que es la esencia del hombre y se va desarrollando esa vida religiosa, esa vida espiritual, se va configurando en la medida en que va progresando también en las obras materiales, en las obras sociales. Por eso la Iglesia tiene esas dos misiones, pero es la misma obra. El hombre integral, cuerpo y alma, el espíritu y materia, tiempo y eternidad. Saliéndonos un poquito de la temática, pero en algo que usted que acaba de tocar, que me parece importante destacar aquí, es el tema de la educación religiosa. Yo personalmente creería que la educación religiosa, o por lo menos como la conocemos en nuestros colegios,
o la experiencia al menos que hemos tenido muchos jóvenes, esa educación religiosa está llamada a cambiar un poco, a evolucionar, porque es que básicamente es leer la Biblia y sacar el resumen. Pero, ¿cuál podría ser, digamos, el verdadero enfoque de una educación religiosa? Ahora años teníamos para la educación religiosa el famoso catecismo Gaspar Astete, y en la secundaria se veía todo un libro, un tratado de religión de los hermanos cristianos de la religión de Faría. Eran unos tratados, el de Astete eran una religiosidad popular de oraciones, de aconteceres religiosos, de la vida del Señor, del Antiguo Testamento, en fin, que iluminaba la vida del niño e iluminaba también como esa preadolescencia, lo que hoy la conocemos así. Y ya propiamente para la adolescencia y ya para los adultos se tenía la religión de Faría, que era todo unos tratados de teología, traía filosofía, traía historia sagrada, traía la historia de los grandes pensadores del Antiguo Testamento, que hoy se ignora todo eso como base del pensamiento humano también. Solamente se trae como a las carreras propiamente, de lo que puede iluminar las carreras así, pero en una forma global ya no se ve todo eso. La religión hoy, ¿a qué se basa? Solamente a unas historias de las religiones, de las diferentes religiones del mundo. Las grandes religiones que hay en el mundo, a eso se basa propiamente. La que debe iluminar propiamente, la religión que debe iluminar es una religión más humana, una formación en religión que sea verdaderamente un seguimiento sin renunciar a su fe, a su bautismo. Una religión, una clase de religión que comprometa al hombre con la historia de hoy, y una religión que haga Cristo realidad, ese Cristo que es la iglesia, el Cristo místico, digámoslo así. El Cristo místico hoy es lo que hoy se debería de impregnar, de meterle en el corazón y en la mente al joven de hoy. ¿Para qué? Para que tenga verdaderamente una formación más humana, no descarnada en la realidad que le toca vivir, pero con sentimientos de salvación. Eso no se puede descartar de una formación religiosa. ¿Qué es salvar? Vuelvo y digámoslo así, hay que volver a recalcar, es la salvación del ser humano en una forma integral. No hay dualismos, para la salvación no hay dualismo. Siempre tiene que ser la unidad, porque el Señor nos ha fundado, nos ha hecho y nos ha creado, es como una unidad, porque Él sigue siendo la unidad. Y somos la criatura de Dios y somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la educación tiene que acomodarse a eso, a salvar al hombre y a empezar a enseñarle la salvación desde los niños. Desde ahí se tiene que empezar. Allá, desde que se es engendrado un padre y una madre, tiene que velar por infundirle, por hablarle a esa criatura que espera, y luego ya cuando nacen, empezar y a familiarizarlo con el nombre de Dios y también con su pertenencia a una iglesia. Eso empieza desde la casa. Y se podía también, en este mismo proceso, la forma hoy de formar religiosamente al hombre es que esa formación religiosa la vaya experimentando en su propia vida. Mire un ejemplo claro. Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 y el 4 creo, cómo nos habla de la primitiva comunidad cristiana. ¿Quiénes eran ellos?
personas que recibieron el mensaje del Evangelio, de los apóstoles, la experiencia. Y ese mensaje, esa predicación, esa formación religiosa, esa didaqué, esa enseñanza, los fue configurando en una vida distinta. Vean los datos que tiene ese capítulo. Tenían todo en común. Imagínense. No era por una cuestión social o política. Tenían todo en común porque aprendieron que su fe, su experiencia de Dios los lleva a eso. No habían pobres, no habían gente con hambre. La predicación los fue formando, les fue dando una formación religiosa. Oraban en común, vivían con gran alegría. Esos datos que da la primitiva comunidad cristiana era el resultado de una formación, de una enseñanza religiosa. Y como decía ahora el padre Uriel, esa enseñanza religiosa en el colegio, en la casa, en la escuela, en la parroquia, tiene que ir a configurar es una comunidad de vida. La iglesia es aquellas comunidades que reciben la luz del Evangelio y va configurando sus vidas. Yo me puedo hacer esta pregunta. Gente que va cada 8 días a misa, o todos los días. Y a veces como tan duro decir esto. ¿Para qué le ha servido eso? Eso es duro decirlo. Porque esa experiencia de la Eucaristía, esa predicación del Evangelio no le ha llegado. Es decir, son personas muy religiosas, pero poco espirituales, podríamos decirlo así. Yo que no creo, al contrario. Al contrario. Yo diría una cosa, no, me perdona que le diga. Esas personas que no van sino como vulgarmente, lo cogen por vicio. Una ida a misa, una ida al toque de campanas. Lo cogen por vicio, pero ¿qué aporta a su alma? ¿Qué le aporta a su salvación la celebración de una Eucaristía? Eso es lo triste. Lo hacen solamente porque me acostumbré. Vaya que entren siquiera al ritmo de una vida de comunidad. No entran al ritmo de una vida de comunidad. Vayan que estas señoras o estos señores o estas personas que se acostumbran a ir solamente a misa, vayan a acompañar siquiera a un enfermo, siquiera media hora por una obra de caridad, que eso es el fundamento de todo la predicación cristiana nuestra de iglesia. El hacer vida a las obras de misericordia. El sermón de la montaña se queda en palotes porque no se trae a la vida cotidiana, a la vida propia. No se tiene ni el cómo atender a una persona que necesita de uno, no se atiende. Y los dejamos más bien a la vera del camino, como nos habla la parábola del samaritano. Los dejamos ahí. Y entonces, ¿para qué nos está sirviendo el ir a una Eucaristía? Si es el Cristo nuestro que se hace sacramento, que el Dios que se hace vida, es para alimentar al que cree y al que quiere imitarlo. Esa es la Eucaristía. Es ir a reforzar nuestra vida espiritual para salir luego a estar con el necesitado, con quien lo necesita, construyendo comunidad. Si no hay necesidad, es construir comunidades. ¿Con qué? Con lo que ahora se hablaba, con una socialización religiosa, que eso es lo que nos falta a nosotros también, ser los que socializamos a Cristo. Nos quedamos con el Cristo escondido, nos quedamos con el Cristo que yo llevo, o nos quedamos con el Cristo que me cuelgo al cuello. Pero no socializamos a Cristo. Y socializar a Cristo es darle vida a través del otro, hablar de Él, poder comentar qué es la vida del Señor, qué fue lo que Él hizo en este mundo, porque salimos con el Señor, con la hostia consagrada en la boca, pero no nos tragamos a Cristo.
no nos lo tragamos, porque no hace nada en nosotros. Es como dice la misma Gaudium et Spes, los creyentes o los laicos, por así decirlo, deben llevar un matrimonio entre su fe y su vida diaria, ser también testigos de Cristo en todo momento. Bueno, estamos hablando entonces también aquí del papel entonces de los creyentes. ¿Cuál vendría siendo también ahí el papel de los sacerdotes como pastores de ese rebaño que viene siendo la iglesia? De todas maneras, la misión del sacerdote, como sacerdote, es llevar a todos los hombres el mensaje del Evangelio que dejó Jesús. Vayan por el mundo entero y prediquen lo que yo les he enseñado. Todo el que se bautice y creyere, se salvará. Hoy el papel muy importante de la iglesia en la formación de la vida cristiana es una iglesia que está con la gente. Mire, los problemas de la iglesia no son problemas de sacristía, no, ni problemas de acondicionar bancas y esas cosas. El problema de la iglesia hoy es una iglesia que tiene que ir a la gente, para estar con la gente, sentir con la gente, como hizo Jesús, que sentía compasión de esa gente y nos decía, hombre, a ver, ¿qué le vamos a dar a toda esta gente? ¿Qué le vamos a dar? Lo importante es para nosotros que esa misión de la iglesia tiene que ser en realidad con la gente. Y desde allí, desde donde está esa gente, llevar allí el Evangelio. Los apóstoles no fueron predicadores de sacristía. Los apóstoles fueron por los caminos, por las costas, como lo hizo Jesucristo. Y la gente empezaba a seguirlos, a entender el mensaje. Tenemos que volver, como dice el Papa Francisco, salir. Una iglesia en salida. Una iglesia que va a los medios de comunicación. Vea, ustedes aquí estamos haciendo iglesia. Una iglesia que está en la empresa. Una iglesia que anuncie a los trabajadores su misión. Una iglesia que reclame los derechos humanos. Una iglesia que comparta con la gente la misión de Cristo. Porque no somos tampoco predicadores de partidos. Nosotros no tenemos banderas. Nosotros no tenemos elección. Nosotros tenemos el mensaje de Cristo, que se lo tenemos que llevar a la gente para que la gente vea en la iglesia que la está salvando. Padre Uriel, los sacerdotes son también la cara de la iglesia misma. Para nadie es un secreto que muchos sacerdotes han cometido errores. ¿Los errores de los sacerdotes son errores de la iglesia o son errores digamos, de su fragilidad humana como mensajeros de Cristo? El sacerdote, por tradición, desde los santos padres y desde la iglesia naciente, siempre se ha tenido como un alter Christus, el otro Cristo. El sacerdote tiene que ser el rostro de Cristo. Y yo le digo esto, seamos conscientes de que el error de un sacerdote es su error, ¿sí? El error de un sacerdote sigue siendo, yo diría, más pecado personal que un pecado de iglesia. La iglesia, ¿cuál fue su error? El haberlo ordenado, ese fue el error. El de no haberle esculcado su propia existencia, su propia vida, para poderlo ordenar. Después de 8 años, de 9 años en este momento de seminario, a uno lo preparan muy bien para que lo que tiene que hacerle frente y a que tiene que renunciar. Eso se lo advierten a uno desde el seminario. Por lo tanto, ¿es falla de la iglesia o es falla del que se ordena? Es falla del que se ordena. A él le dijeron el celibato, la privación de su vida, digamos, tan laica, tan laxa en lo laico. No se puede, porque es que él es la cara de Cristo, es el alter Cristo.
podrá tener por ahí en cuanto a sus relaciones, ya digamos interpersonales, en fin, algunas cosas como humanos, pero que no afecten su identidad sacerdotal, que es una cosa totalmente distinta, porque su identidad sacerdotal es la que verdaderamente hace que se vea como tal, como sacerdote, como el puente de la gente con Cristo, sumo y eterno sacerdote, como el bautizado que llega a tener relación espiritual con aquel que es agente de su bautismo, el que lo bautizó. Ese es el sentido también del sacerdote, crear, ser el padre de los hijos de la iglesia. Es una misión del sacerdote, ser el padre de los hijos de la iglesia. Y un padre no puede escandalizar a sus hijos. Pero yo creo también que podríamos mirar un poco, hacer una expresión que dice el Gaudium et Spes, y es que si bien los sacerdotes, los pastores de la Iglesia Católica son, digamos, los orientadores e impulsores en temas espirituales, no tienen soluciones inmediatas para todas las cuestiones de la vida. Y es que muchas veces los creyentes creen o creemos que los sacerdotes deberían, digamos, saberlo todo y respondernos todo, y, digamos, ser perfectos. Creo que entonces es ahí donde les estamos otorgando un toque de divinidad y estamos olvidando que también siguen siendo humanos, ¿no? Es un ser que tiene todas las condiciones, todas las virtudes, todos los defectos, las deficiencias, los vacíos de cualquier persona humana. Somos amasados con la misma masa, ¿sí? Como decía el padre Uriel, cuando un sacerdote comete un error, no es la iglesia, es él como persona humana. Ahora, esa misión que ha recibido el sacerdote de ser el rostro de Cristo, de ser el ministro de Cristo, esa misión la tenemos que llevar a todas partes y debemos vivir en condiciones que verdaderamente seamos ministros y signos de Cristo, porque el hecho de ser sacerdote nos configura a nosotros como unas personas que vivimos en el mundo, pero no vivimos como vive el mundo, ni podemos dejarnos llevar de los principios y las máximas que el mundo hoy le impone a un sacerdote. Hoy mucha gente quisiera un sacerdote en otra forma, que eso no es posible. El sacerdote tiene que ser sacerdote. Si está con campesinos, allá es sacerdote. Si está con jóvenes, allí es sacerdote. Si está en un mundo de violencia, dígame, por ejemplo, los sacerdotes del Cauca, son los sacerdotes más sufridos del país. Esa gente tiene que estar con ellos. Los sacerdotes tienen que ir allá donde ellos. ¿Por qué? Para anunciarles el mensaje de Jesucristo y crear el medio de la iglesia, crear un mundo de paz y de amor. Pero el sacerdote hoy tiene que ser una persona, un signo claro y patente, no podemos aparecerle en ambigüedades. Y esa es una de las preocupaciones, a través de su pregunta, que nosotros tenemos que tener, lo que dice San Pablo, que nuestra conducta, nuestro comportamiento no desacredite el ministerio que ejercemos. Venimos hablando entonces de la ayuda que la Iglesia, brinda a la sociedad y el dinamismo también en sentido de ayuda que deberían o dan los miembros de la iglesia, tanto los laicos como el clero, como los ministros. Hablemos ahora del tipo de ayuda que puede recibir o está recibiendo la iglesia del mundo moderno. ¿Qué tipo de ayuda recibe la iglesia del mundo moderno? Los ideales del hombre de hoy, su realización total, su progreso, su identidad. El hombre que aspira a realizarse plenamente es un aporte a la iglesia. Porque la iglesia predica precisamente la promoción humana, la iglesia predica la dignidad humana, que hemos trillado mucho esa palabra. La iglesia tiene que mostrarle a los hombres el camino del progreso y el camino de la salvación. En ese sentido, esos anhelos del hombre de hoy, esos ideales del hombre de hoy, es un gran aporte para la iglesia. Porque la iglesia ve que el hombre
está esperando, el hombre está buscando una vida mejor, una vida de superación. Eso sería un aporte de la gente a la iglesia. Dice también la Gaudium et Spes que una de las ayudas que recibe del mundo moderno es la adaptación del Evangelio al saber popular. Es decir, el Evangelio como mensaje de Cristo no cambia, pero el lenguaje sí cambia. No es lo mismo hablar del Evangelio hace 200 años que hablarlo hoy, ¿verdad? ¿Cómo podría ser hoy en día ese aporte del mundo moderno, digamos, para transmitir mejor el Evangelio? Vea, juventud, hoy hay mucha gente, que quiere estudiar teología, no quieren ser sacerdotes. Vaya usted a cualquier facultad de teología, de cualquier universidad, la de Antioquia, Bolivariana, todas esas universidades tienen facultades de teología. ¿Qué es ese movimiento ahí? Es un deseo de conocer a Cristo, de conocer la iglesia, de conocer el Evangelio, y no quieren ser sacerdotes. Aquí en Jardín hay como 6 muchachos que quieren ir a estudiar teología, pero no ser sacerdotes. Eso está indicando cómo la iglesia está mostrando una visión muy propia para evangelizar, para llevar a la gente. Y por eso para la iglesia es tan importante formar un seminarista para que sea sacerdote, como un teólogo que va a colaborar en la gente, que va a colaborar en tantas formas de vida apostólica. Entonces, la iglesia ve muy bien esa formación, ese aporte de que la gente estudie. El mundo universitario está haciendo todo ese aporte, ¿no? Ahora, que tendrán maneras, otras cosas especiales, pero hoy se ve muy claro que el hombre tiene inquietud de Dios, el hombre quiere tener una experiencia de Dios, el hombre quiere buscar a Dios hoy. Finalmente, la iglesia también nos habla de que saca provecho de los opositores. ¿Por qué? Siempre ha sabido acoger. Y lo mejor que tiene todo esto, y a partir del Concilio Vaticano II, trae lo que es el ecumenismo. Entonces la iglesia no es que busque el cómo asentir a las diferencias que hay, sino el cómo entrar en comunión con esos que hacen la diferencia, la oposición, para poder buscar lo que es la unidad. Volver a decir lo que hacía San Juan Pablo II. Buscar ese término de encuentro entre la oposición y lo que es verdaderamente lo esencial de nuestra Iglesia Católica. Eso es el acercamiento, no puede haber más divisiones. La iglesia no puede ser una divisionista ni puede estar dividida, no. Tiene que ser la que acerca y la que sabe. Ser maestra, porque eso es nuestra iglesia, ser maestra en cualquier campo de la vida del ser humano, en cualquier campo de la vida del mundo entero. Ser verdaderamente una maestra que acerque y que no aparte. Hago entonces la conclusión de lo que llevamos en este programa, porque pues ya se ha acabado el tiempo, pero logramos realmente analizar a profundidad este tema de la misión de la iglesia en el mundo. Nos dimos cuenta entonces que la iglesia tiene 2 misiones, por así decirlo, que son una función social y una función también espiritual o religiosa. La iglesia brinda a la sociedad no solo el mensaje de Cristo, que sería el Evangelio, sino que también busca la proclamación de los derechos humanos y de la dignidad del hombre desde precisamente ese mensaje divino que vendría siendo el Evangelio. Pero también busca establecer una comunidad humana, impulsar obras de misericordia, unidad humana, es decir, una unidad social, fe y caridad aplicadas a la vida misma. En este sentido, la iglesia invita a sus creyentes y a sus ministros a ser testimonios de Cristo, pero también se nutre del mundo moderno para, digamos, llevarnos el evangelio de una manera mucho más popular, más acorde, digamos, a nuestra vida cotidiana,
y también permite el intercambio entre la sociedad misma y diversas culturas, precisamente para cumplir esa misión de salvación, como nos explicaban nuestros invitados de hoy. Finalmente, entonces, la Iglesia se basa en Cristo como alfa y como omega, es decir, como principio y como final. Es decir, no solo Cristo el creador de la Iglesia, sino que también es el objetivo mismo de la Iglesia. De esta manera, televidentes, terminamos de abordar entonces la primera parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes y sus primeros 4 o 5 capítulos, donde tenemos unas temáticas, digamos, un poco más trascendentales o teológicas, como son la dignidad humana, la actividad humana, el sentido de la comunidad humana y lo que hablábamos de la misión de la Iglesia en el mundo. A partir del próximo episodio vamos a estar abordando la segunda parte de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que ya se refiere a temas un poco más cotidianos como la familia, la economía, la política, guerra y paz, entre otros temas que seguramente sabemos que les van a interesar mucho. Y bueno, nuevamente un agradecimiento a nuestros invitados. Recuerden que nos vemos en 15 días.